Bienvenidos a una plática. En esta ocasión tenemos un invitado, Andrés Medina, director, productor, empresario, creador de uno de los sitios más importantes de México de cultura popular. No sé si de Latinoamérica, pero justo ahorita vamos a platicar un poco de eso. Aficionado del River Plate, músico, creador de contenido. Andrés, ¿cómo estás? ¿Por qué Andrés? Pues Andrés, ¿te llamas Andrés? Soy Rana. No, eres Andrés. Está bien. Justo hace poquito entrevisté a Luis Estrada Ajá. para Las Muertas y me dice, bueno, presentate, ¿no? Soy Rana. Y me mira y dice, ¿cómo Rana? Y recién Stevie. Y Rana, ¿tu mamá no te puso un nombre? Y sí, soy Andrés. Sí, eres Andrés. O sea, Soy pero Andrés. además, ahorita estamos grabando este episodio en la misma semana que Kendrick vino a la Ciudad de México. Ah, arrancamos fuerte. Sí, claro. O sea, creo que además es una de las partes importantes para dar contexto de en qué momento nos encontramos, porque la gente puede ver este episodio o escucharlo en cualquier momento, pero creo que marcar el momento en el que estamos nosotros platicando es importante. Bien. Fuiste a Kendrick. Fui a Kendrick Lamar. ¿Y? Sí. Voy a empezar diciendo que es un artista que a mí me encanta. Lo sé. Es mi rapero favorito de los últimos 10 años. Yo nací cuando el hip hop empezaba a ser fuerte con los Beastie Boys, Public Enemy, Cypress Hill. Entonces, toda esa cultura hip hop me encanta. Soy muy fan de los 90, en general, pero sobre todo el hip hop de esa época. Y Kendrick me trajo de alguna manera reminiscencias de mi época de joven. Por eso me gusta mucho su estilo musical dentro del hip hop y cómo rapea. Y el show sentí, no sé si era porque quizás estaba muy atrás o no sé, que se me quedó muy corto para lo que yo tenía en mi cabeza de ver a Kendrick en vivo. Sentí automáticamente, y creo que esto igual lo voy a decir en general, a mí no me gustan mucho los shows de estadios, de nadie. Tiene que ser una banda que realmente te proponga una propuesta muy elaborada para un estadio. Ok. Como Metallica, por ejemplo, que hace un show en el medio del estadio de una manera muy para estadios. O sea, que el show no sea adaptativo a donde lo estás viendo, sino que sea especial para el estadio. Sí. Ok. Siento que es un artista mucho para ver en un lugar más chico, íntimo, y creo que lo hubiera disfrutado mucho más. Siento que se me quedó corto lo que es el show. Y ojo, yo no soy esa persona que necesita ver fuegos artificiales. Pero de un rapero que está siempre solo o con un par de bailarines y unas pantallas, sentí que no me dio lo que yo me hubiera gustado ver. Pero ¿no te parece que era un show como muy cinematográfico? O sea, a mí una de las cosas que me sucedió viéndolo en esta parte como del juego de sombras de artistas, de cómo iba cambiando todo, incluso la cámara todo el tiempo. Había una cámara lateral que me pareció impresionante el momento en el que la activaron. Mira. Y fue de, ok, me estás contando una historia diferente. Creo que ver el show me hizo entender más todavía lo que hizo en el Super Bowl. Porque juega con eso y es cinematográfico. Pero yo fui a ver un show, no una película. Entonces, eres de esos. Pero real. No, está bien. A ver, si yo voy a ver un show de Cypress Hill, puta, no me dan eso de cámaras, pero me dan un show como banda arriba de un escenario, el estilo, no sé cómo explicarlo. Siento que Kendrick sigue siendo uno de mis favoritos, pero el show no me dejó nada. Ok. En cambio, y esto no lo digo por argentino, porque tampoco es que soy el más fan de Paco y Catriel, pero me volaron la cabeza. Ilia Kuriaki, ¿no? Son los Kuriaki modernos, sí. Son los Kuriaki para una nueva generación, sin perder el estilo, el grupo, el funk, que hacía mucho que yo no sentía una banda latinoamericana que haga ese estilo musical. Y le ponen una onda, y ellos son unos grandísimos músicos, y lo demuestran arriba del escenario. Y todos sus músicos son increíbles. Entonces siento que ese show realmente, ese es el show que yo quiero ver de una banda en vivo. Ok. Creo que una de las cosas que mencionas también es parte importante de esta plática, si ustedes no se han dado cuenta o si ustedes no conocen a Rana, argentino. Sí, claro. Buenos Aires. Exacto. ¿Dónde naciste? Porteño, Buenos Aires. Porteño. El 1 de agosto de 1976. O sea, tienes 49 años, entonces, sí, como lo platicamos. Hace poquito, okay. Sí. Muchas felicidades. ¿Y cómo es o cómo era esa Argentina en ese momento? ¿Cuándo nací? Cuando eras niño, porque evidentemente el nacer no necesariamente es como, sí era marcado, pero ¿cómo era Argentina en ese momento? Mira, obviamente no me acuerdo por qué año, pero nací en una época la más horrible del país, que fue la dictadura. En el año 76 empieza la dictadura, empieza la represión, empiezan a desaparecer niños, jóvenes. Por eso tenemos todo el tema de las madres de Plaza de Mayo, ahora abuelas de Plaza de Mayo. Entonces nací en una época muy difícil, que en perspectiva agradezco que mi familia nunca estuvo metida en nada político y en nada de ese tema, entonces jamás a mis papás los tocaron ni los buscaron para nada. Pero cuando uno crece y se entera de todo lo que fue
lo que pasaba en Argentina en ese momento es triste. Pero así todo me tocó nacer para mí en una época que siempre lo voy a decir, que después con los años, a nivel cultural y a lo que fue pasando en mi vida, en mi acercamiento a la música sobre todo, pude vivir una época que para mí es grandiosa, que fueron los 90s. Entonces, Buenos Aires siempre fue una ciudad súper cultural que estuvo reprimida por la dictadura, y cuando en el 83 y 84 tenemos nuevamente un presidente elegido democráticamente, y estalló para bien. La cultura, la apertura de lugares, las bandas, la música, y Buenos Aires se volvió en un centro en ese momento, y yo creo que sí lo sigue siendo, culturalmente fundamental para la región, para toda Latinoamérica, ¿no? Lo que es la cultura en México, bueno, Buenos Aires es algo que se viene viviendo mucho antes todavía, ¿no? Uno de tus proyectos, que creo que es prácticamente por el cual estamos un poco aquí, cumple Ajá. 10 años, que Sí. es Spoiler. It's Spoiler Time, ahora Spoiler MX. Sí. Y me llama, o sea, quería hacer justo esta plática como con esos 10 años y empezar bien esta plática con el, ¿cómo eras cuando tenías 10 años? Siempre fui un niño, y me lo decía mi mamá. Mira, mi mamá siempre cuenta lo siguiente. Me movía adentro de su panza muchísimo. Y por eso siempre me dijo, perdón la expresión, que siempre fuiste un hinchapelotas. O sea, siempre fuiste un tipo movedizo, hinchahuevo, no paraba. Y así ya era de niño, evidentemente. Pero siempre sé que fui, porque tengo recuerdos de alguien sí curioso. Curioso y movedizo, era que se trepaba a un mueble y se le venía encima. No era de esos niños como que, viste, con miedo. Y me gustaba jugar al fútbol y me gustaba estar con mis amigos. Y me agarraban desde jardín de infantes para los actos del colegio. Ok. O sea que evidentemente no soy actor, ni podría ser actor, pero algo con las cámaras tenía, algo con la exposición tenía. Con llamar la atención. Seguramente. Ok. Y siempre fui un niño muy, con mi abuela, sobre todo materna, de, me gusta ese juguete, ¿me lo comprás? Como que siempre fui como de querer cosas. ¿Eras el hijo único? Hijo menor. No, bueno. Sí, de un hermano 6 años más grande que yo. Es que también tiene que ver esa parte, ¿no? Como Puede hijos ser. menores, de pronto como que esta parte de... Sí. Es que no le vayan a pegar a Andresito, no sé cómo en ese momento como... Bueno, mi papá ya me decía rana. Mi papá era el único que me decía ranita. Ok. El único. Pero mira qué dato. Cuando nací un día del niño. Nací el primer domingo de agosto, 1 de agosto, y en ese momento, ese domingo, era el Día del Niño en Buenos Aires. Y mi hermano le decía a mi mamá, es mi regalo del Día del Niño. Evidentemente tengo una cosa de infancia que me va a acompañar siempre, y creo que no por algo, no es casual que haya nacido el Día del Niño. Ok. ¿No? Y entonces eras el hijo menor. Sí, de dos hermanos. Tal Sí. cual son Sí. tú y Mi tu hermano hermano. mayor, Gustavo, que él vive en Buenos Aires, y yo. Ok. Y en esos 10 años, ¿qué tanto influía tu hermano? O sea, ¿cuántos años te lleva? ¿3? 6. Ok. ¿Qué tanto influía tu hermano en ti cuando tenías esos 10 años? Un poquito después, no sé si a los 10, pero ya a los 12, 13, que fue cuando me empecé a En involucrar. la secundaria también. Terminaba la primaria, empezaba el secundario. Ajá. Influyó mucho como en mis primeros gustos musicales. Porque él me hizo escuchar, no sé, en esa época The Police, a Duran Duran, U2, y en Argentina obviamente todo lo que era Soda Stereo. Entonces él era el que llegaba con los cassettes, que venía de bailar en el antro y me decía, está sonando tal cosa. Y yo de a poquito me empecé a meter en ese mundo de la música. Después tomé mi propio camino, pero él me influenció como mucho en esa parte. Ahí fue donde empezó tu gusto musical realmente. Sí. De hecho, Depeche Mode, que fue mi primera banda de la que me enamoré y me hice fan, la escuché por mi hermano. Ok. A esos 10 años, ¿cuál era la película favorita de Ranita? El regreso del Jedi. Siempre Star Wars. Sí, pero puntualmente esa, porque fue la primera que fui a ver al cine cuando se estrenó. Porque las otras yo era muy chiquito. Ok. Recién había nacido, básicamente. Sí, en el 83. Entonces, que habrá exacto. llegó 83 o al 84. Me imagino que habrá llegado a 84, seguramente. Ok. Y me acuerdo perfecto porque era también comprar los muñequitos y yo era ese niño que cuando algo le gustaba, como era medio intenso, quiero el muñequito también, quiero la figura, ¿no? ¿Cuál fue la primera que te compraste? No sé, pero seguramente puede haber sido R2D2 o alguno de esos, porque después de grande los tenía ahí, estaban destrozados básicamente. Claro. Pero seguramente fue alguno de esos. Un Boba Fett, que también fue como mi personaje favorito. ¿Y ahí empezó el gusto musical y también el gusto por el cine? ¿O sí. crees que antes empezó esa parte? No, yo creo que ahí, porque el cine más con mi mamá, que mi mamá era muy cinéfila, que en paz descanse. Y yo creo que la parte del cine viene más por mi mamá y la parte... Que también le encanta la música, pero era más de música clásica. Mi mamá era
despertarse en mi casa y escuchar música clásica. Mi hermano era pop, rock, entonces se fusionó todo eso y ahí empezó como mi gusto y mi acercamiento al cine y a la música. ¿Y tu papá entonces el gusto musical o tampoco Mi papá nada? sí, pero a mi papá le gustaba Julio Iglesias, Lo clásico. Ese tipo El Puma. El Puma Rodríguez. De hecho, él tenía cassettes del Puma, de Julio Iglesias y todo ese estilo. Entonces yo por ahí jamás. ¿Qué habrá sido eso? Porque a mí me pasaba en casa también que mi mamá era muy fan de ese tipo de música. Ajá. Y de niño me acuerdo que era como mucho el... ¿Por qué quieres escuchar cosas que te hacen sentir triste? Evidentemente ahora lo entiendo. Pero claro, exacto. ¿No? Yo no sé, ahora escucho Deftones. Es una banda oscura. Sí. Una banda pesada, es para estar Alice in Chains. O sea, no musicalmente, pero sí las letras y lo que explican. Entonces puede ser. Claro, también, pero ahora, ¿no? claro, al final ahora lo entiendes. Entonces, y al final, entonces, el gusto musical viene de tu hermano, el gusto... Al principio. Al principio, sí, claro. Después me hice mi camino así 100%. Ok. Pero viene de ahí, viene de ahí. ¿Y de 100%. dónde viene esta necesidad o esta importancia de volverte baterista? Eso es muy loco. Cuando yo estaba en segundo año del secundario, que tendría 15, me imagino, que entre 14 y 15, dos de mis mejores amigos, que eran la Larva y el Lagarto, la Larva tocaba la guitarra, más Solamente punk. quiero poner larva, lagarto, Larva y rana. la exacto. O sea, ya había como Sí, un zoológico. algo ahí. Sí. O sea, todos de agua. Todo, Además, o sea- además, sí. Algo nos unió. Vienen un día en un recreo, no me voy a olvidar más, y me dicen, ¿querés ser el baterista de nuestra banda? Sí. Ya te llevabas bien con ellos, Sí, ya eran amigos. eran de mis mejores amigos. Ok. Sí. En mi vida había ganado una baqueta, un palillo. Jamás. Jamás me había sentado arriba de una batería. Yo tenía mi teclado, me encantaba la música. Yo quería hacer música como de Depeche Mode. Agarrar un teclado, Claro. sintetizadores, algo más fácil. Ujú. Sí. Ok. Me dice, bueno, conseguiste unos palos, vamos a ensayar, qué sé. Le pedí unas baquetas a un amigo que conocía baterista. Me ponía a tocar en mi casa, ponía revistas en la cama, así literal. Me ponía un disco fácil y me ponía a tocar. Hasta que empecé a ir a clases y todo. Entonces fue como muy casual. Hasta ese momento en mi vida se me hubiera ocurrido tocar la batería. Y ahí empecé y no paré. Pero y quiero entender también un poco porque justamente el contexto sociopolítico de Argentina, Ajá. cuando tú eras niño, cuando nosotros estábamos, para mí en México no existía Argentina, ¿sabes? O sea, como que creo que muchas cosas de pronto es Obvio. como esta idea de que cuando ibas a las maquinitas, o al menos acá en México, ibas Ajá. a la farmacia a jugar maquinitas de Street Fighter, pues tú eras el chingón de la cuadra. Sí. Y entonces ese era tu universo, ese era tu mundo. Sí. Y de pronto ves que crece, ibas a otras máquinas y alguien te ganaba y Sí. era como de... Pero si yo siempre... En Argentina, ¿qué tan complicado era conseguir instrumentos? ¿Qué tan complicada era esa idea de hacer música? En ese momento ya no. Ya no porque era principio de los 90, como te digo, era 89, 90. Y ya la democracia hizo que en Argentina se abrieran todas las barreras, digamos, que podría haber habido. Y la explosión musical de Argentina, vos lo sabrás, Soda Stereo acá es Dios. Sí. Entonces, ese respeto tiene que ver con cómo Argentina creció musicalmente. A ver, si bien había dictadura, el rock de los 70 es muy importante. Nunca se terminó de censurar del todo. ¿Que pero era difícil. Spinetta? Spinetta, Charlie Sui Charlie. Generis, Papo, no se me fueron. Pescado Sí. Rabioso. Bueno, Spinetta era Pescado Rabioso, después fue Luis Alberto Spinetta, ¿no? Entonces, hay una cultura muy grande, por eso en Argentina nunca paró eso. Sí, en el principio de los 80, finales de los 70 era más difícil, era más underground, pero enseguida cayó la democracia y eso se abrió. El primer concierto grande que creo fue el Live Aid del año 86, que Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, eso llegó a Argentina. O sea, ya había conciertos masivos. Entonces no era difícil. Había muchas casas de música, entonces era fácil el acceso a la música. Lo que no era fácil quizás era conocer un montón de bandas que no eran tan famosas, porque no existía internet, porque había 3 canales de tele, 2 programas de radio, entonces te guiabas por lo poco que llegaba o por lo que algún amigo con dinero viajaba a Estados Unidos y te traía. Entonces, en ese sentido no había tanto acceso, pero los 90 y la llegada después de MTV abrió todo eso de una manera increíble. Justamente te iba a preguntar esa parte de Sí. MTV, porque creo que MTV lo que hizo, culturalmente hablando, me parece que es muy similar a lo que hizo Simón Bolívar en su momento, de unir Ponele. Latinoamérica Sí. de una manera impresionante, porque tenías
a Ruth, tenías Sí, claro. a Max, tenías a Estaba Arturo Hernández, Alfredo, el chileno. Alfredo, o sea, Claro. como que evidentemente a Daisy Fuentes y a Edith. Sí, claro. Pero unió a Latinoamérica y como que nos abrió a todos el mundo. Y es interesante platicar esa parte del otro lado de Latinoamérica, Sí. cómo se vivía, ¿no? ¿Cómo fue esa llegada de MTV Para a Latinoamérica? mí, MTV, yo lo voy a decir, es gran parte de mi escuela musical. Gran parte. Porque en los 90, cuando apareció Nirvana y empezamos a ver esos videos, si no hubiera existido eso, yo no sería la persona que soy, eso definitivamente. Entonces, a mí eso me cambió todo, conocer eso. Y lo que tiene que ver con México es fundamental, porque el rock argentino sí llegaba a México, con Soda, por ejemplo, pero el rock mexicano, hasta que no fue en TV, ahí apareció Molotov en mi vida, ahí apareció Maldita Vecindad, ahí apareció Resorte, y todo eso empezó a hacerse conocido en Argentina, y de hecho en el 97, me acuerdo perfecto, fue como el primer MTV Playa, creo que se llamó, en Mar del Plata, que es como un balneario argentino de Buenos Aires, y fue Molotov. Y yo me acerqué con la larva a saludarlos y me Ya hice- tenían, o sea, ¿sí? Ya existía mi banda, ya existía Ok. Timio Tool, que es mi banda, la que toqué toda la vida, y nos acercamos con Mondragón, que era el manager de Molotov en ese momento, que ahora se está dedicando a artistas de A otra cosa. a otra cosa. Y es muy loco porque nos acercamos, no, nosotros tenemos una banda, qué bueno. Y me dijo, bueno, si quieren esta noche nos juntamos a tomar algo. Y bueno, lo fuimos a buscar al hotel a Mondragón, al manager de Molotov. Lo pasamos por Mar del Plata, estuvimos charlando, qué sé yo, y ese fue como un acercamiento muy fuerte para mí. Y en ese instante dijimos, tenemos que ir a México a tocar. Entonces ya había esa cosa de México es un lugar al que hay que ir. Y en el año 2000 vine por primera vez a tocar con mi banda. Antes de aventarnos para allá. Timio Tool, justamente. Timio Tool. Timio Tool es una banda que formas con tus dos amigos. Sí, siempre fuimos 4, pero en principio sí eran con estos dos que me invitaron una vez a tocar. Y ¿Ya otro tenían más. el nombre cuando te invitan No. a tocar? Porque me imagino Teníamos otro nombre. por el capítulo Sí. de Los Simpson Pero eso fue después. no machan los tiempos, pero ¿cómo se llamaban No. antes? Cuando empiezo a tocar con ellos, que éramos más punk rock, nos llamamos Kyrie eleison, que en latín significa Señor ten piedad. Ok. O sea, punk rock, 15 años. Con eso hicimos demos, grabaciones, pero nunca hicimos mucho más. Y en el 97, justo cuando te digo que empieza toda esta movida de MTV en Argentina fuerte, ahí decidimos ponernos un nombre como diferente porque musicalmente ya empezamos a hacer otro estilo de música. Ok. Y ahí sale Timio Tool por el episodio de Los Simpsons, Claro, básicamente. que además que incluso el nombre, cuando tú le pones a tus primeros proyectos, lo que sea, o sea, a mí una de las cosas que me queda clarísima es, uno no piensa que va a tener éxito y el ejemplo que yo vi, al menos muy cercano, fue Dildo. Claro. Cuando dices, hay una banda que se llama Dildo. Claro. Claro que no. ¿Cómo va a ser? Y entonces tienen éxito, evidentemente. Que después le se cambian cambiaron el nombre, DLD, ¿no? DLD, entonces Sí. ahora son los DLD. ¿Ustedes cuál era su pretensión? Porque evidentemente adolescentes... ¿Querés tocar? buscando- ¿Qué buscaban? Lo voy a decir así, anulo funa. ¿Querés conseguir que las chicas te miren? Y al baterista más. Obviamente, eso siempre. Sí, o sea, Sí, porque por ¿en qué orden pondrías? Baterista, vocalista, guitarrista, bajista. Así, tal cual. Sí, ¿Y el Pero lo manager? dice un baterista, ojo. ¿Y el manager dónde queda? En 0. ¿Así? El manager es el que intenta aprovecharse de la situación, pero nadie lo pela. La Ok, verdad. Nadie entonces lo lo pela. único que querían era tocar. Sí, Llamar la atención, sí. buscar esta parte. Sí, las chicas lo digo en broma, ¿no? Pero lo que queríamos era estar con tus amigos, experimentar, hacer música. Para mí no hay nada más lindo que eso. O sea, para mí es toda esa etapa de hacer música. Ni siquiera te digo ya grabar un disco o estar arriba en el escenario, que es lo máximo. Juntarte con tus amigos y decir, a ver, tengo esta idea, a ver, y empezar. No, mejor esa situación, que no sé si vamos a llegar a un momento a esta charla o será otro programa, siento que hoy ya no se da tanto. Hoy es prendo la compu, meto esto, grabo acá, inteligencia artificial, no hace falta más nada y hago música. Esa cuestión de banda, que inclusive se ve en las bandas que hoy son las grandes bandas que se están por acabar, como que con los años se va perdiendo. Porque no existe casi ni la interacción con músicos. De hecho, hace poco leí un estudio que decía, todos los números top 10, 20 de ventas son todos solistas, que ni siquiera necesitan tener básicamente músicos. Entonces, hay una cuestión ahí de hacer música con tus amigos que era lo que a mí siempre me movió. Y fue lo único que me movió para hacer música, porque nunca más pude hacer algo en serio si no era con mis amigos. En música, ¿no? Me refiero. Entonces, esa cuestión de hacer música, de sentarte con tus amigos a componer, para mí es un proceso único en la vida. O sea, irrepetible el hecho de que estés haciendo
algo creando con las manos, con la gente, haciendo. Es como sentido de pertenencia. Sí, pertenencia y algo Y dejar propio. la huella, exacto. Sí, y dejar la huella. Y de vuelta, vos me preguntás hoy, ¿fuiste famoso en la música? No, pero saqué mis discos, giré, vine a México, sí tenía mis seguidores, sí mi video estuvo en MTV. De eso sí vamos a platicar. O sea, pero a lo que voy es eso, ¿no? Ajá. Que claro que hubiera querido hoy ser una estrella de rock. Por supuesto, cuando yo vine a México por primera vez y vi lo bien que nos fue, dije, yo voy a ser una estrella de rock. Cuando viniste a México, ¿qué dices? Fue en el 2000, fue en el año 2000. Tenías 20... 23. Ok, Más o menos. vámonos. Estaba entre los 23 y los 24. Y cuando estuviste con Molotov, sí tenías como 20 y tantos. Tenía menos, 20. tenía 19, 20. 19. Avanzaron 10 años de los 10 años que Un poquito del Niño menos, Rana. pero sí, sí. En esos momentos, en esos 20 años, ¿cómo te acompañaba el cine? El cine siempre era ir al cine y cuando apareció el VHS en mi casa era grabar las películas de la tele, verlas una y otra vez. Cuando aparecen los videoclubs. No lo hagan. Bueno, pero digo, era para uso personal, ¿no? Ah, entonces sí háganlo. Era para uso personal, no era que yo pirateaba películas, pero después el videoclub. Sí. Esa es otra instancia que para mí no existe más. Y esa conversación que tenías con el tipo que te rentaba películas se murió. ¿Cómo funcionaba un videoclub allá? Ibas- ¿Qué marcas eran? No, no había marcas? No, eran Videoclub Hugo, por decir algo. Ok. Vos tenías en tu, El mejor. en tu calle Es el Videoclub mejor. Hugo, caías y tenías terror, acción, drama, comedia, y llegaba y Hugo te atendía y decía, Rana, ¿qué haces? Me acaba de llegar esta película de terror de Stephen King. ¿Pero cómo se llamaba el videoclub en el que tú rentabas? No, eran varios, porque no me acuerdo, la verdad. ¿Y te acuerdas Hasta que de algún- apareció Blockbuster, eso había muchos ¿Y videoclubs. te acuerdas de algún clerk o alguna persona que atendía a uno de los...? No de nombre, me acuerdo personas, señores que sí confiaban que me decían, llévate esta, y yo me la llevaba. ¿Cuál es la película que alguien te entregó que dijiste, wow? Son muchos años, Hugo, estoy viejo. Con calma, Mira, no yo llevamos prisa. empecé a buscar mucho en principio Kubrick. Y de hecho, en un momento me compré toda la colección en DVD. O sea, estamos hablando de hace Sí, muchos claro. años. Pero yo quería ver, cuando yo ya tenía nombres en mi cabeza. Mira, yo te voy a contar. Cuando se estrena Terminator, la primera, me acuerdo perfecto. Mis papás llegan del cine, pues yo no, era muy chiquito para ir a No, verla. 85 además. Exacto. Sí, ¿no? Y al otro día les pregunto, ¿qué fueron a ver? Terminator. ¿Y de qué es? De un robot que vuelve al pasado. Me voló la cabeza sin haberla visto. Que fui a buscar, apenas pude encontrar un DVD, VHS, ese tipo de películas. Otro día, ¿qué fueron a ver? Un director re loco sangriento, Tarantino. ¿Qué película? Pulp Fiction. Ok. Si bien yo ya tenía edad para el cine, No, ya la fui. tenías Sí, pero 17, no la fui a ¿no? ver al cine. La conseguí después en un videoclub. Fíjate que yo Pulp Fiction la vi en el cine. Ajá. Me tocó verla. Que Así de eres viejo niño. soy. Cerca de mi casa, tu casa, ahí en Coyoacán, Ujú. había un cine que se llamaba Cine Coyoacán y en la secundaria siempre me iba los miércoles. Había lo que se llamaba el 2x1 acá. Claro. Entonces me iba al allá también cine. existía. Me iba al cine saliendo de la escuela. Mi mamá no estaba en la casa. Y veía 2 películas todas las semanas. Qué lindo. Y no había nadie que te cuidara. Entonces yo entré a ver Pulp Fiction y entré a ver otras cosas que seguramente lindo. no tendría que haber visto en el Seguramente. cine. Y ahora estás haciendo lo mismo con tu hijo. Más o menos. No todas, no todas. Está bien, Fíjate está que hoy justamente mi novia me decía, oye, ¿tú crees que es bueno? Pero como con una cara de inocencia y diciendo como Sí. de, ¿qué me va a decir? ¿Tú crees que es buena idea que con Dani veamos Requiem for a Dream? Y así, no, obviamente no. Es así que no. O sea, Pero sobre todo por dos escenas puntuales. tan lo sé, tan siempre lo he sabido que por mi cabeza nunca ha cruzado. Sí, En el momento en el que sí, la vamos sí, a sí. ver. Sí. The Shining, Pulp Fiction, Seven, cosas así, ya sé cuándo. Entiendo. Sí. Pero esa Esa no. fue así de, Sí. no, ¿de Sí, qué te estás entiendo, hablando? te No. entiendo. Pero entonces, Pero mira, ese- volviendo a los videoclubs, Sí, sí. Era como mi época de todas las Rocky, Rambo, las de Van Damme, esas películas que vi en el cine pero las quería ver en VHS. quieres volver a verlas. Sí, todo lo que es de los 80, Depredador, Comando, que son las de Schwarzenegger, todas esas me encantaban. Pero me gustaba mucho la ficción. Furia Ciega la llegaste a ver. Furia Ciega, sí, la del tipo ciego, que Ajá. sí, buenísima. Sí, me encanta. Ok. Todo cine de acción y de ciencia ficción era mi favorito. Ahora, me decías algo de drama, en esa época no me importaba nada. Ficción, drama, ¿no? Terror y comedia. Lo que me Policía, lo que me Pilotos, todas esas cosas me encantaban. A los 20, ¿cuál era tu película favorita?
20 yo tenía, 96... Y seguramente ya algo de Tarantino. El Imperio Contraataca siempre fue como de mis favoritas. No, bueno, de Star Wars ya lo dejamos atrás. Sí, y empecé a ver Mad Max. Empecé a ver Mad Max y Mad Max 2, para mí, que es The Road Warrior, se convirtió hasta el día de hoy en una de mis películas favoritas de toda la vida. Pero era ese cine. No tenía todavía una cosa que decía, esta es la única. Hay una película que sí me cambió la vida y que nadie la nombra, porque no es un clásico. Porque te cambió la vida a ti. Me cambió la vida a mí, claro, exacto. Que es Suban el volumen, que es Pump Up the Volume. Ok, sí. Con Christian Slater. ¿Por qué? Porque en segundo año, mi profesor de comunicación social nos la puso en la clase para ver. Y era una película de una radio pirata. Porque era este niño que termina haciendo una radio. Y yo desde que vi esa película dije, yo voy a hacer radio, yo voy a tener un medio, yo voy a hacer algo con esto. Y definitivamente fue la película que me enfocó a que yo en algún momento de mi vida iba a hacer algo en un medio. Entonces, esa película a mí me cambió la vida. Ok. Entonces, a los 20 viajas a México por primera vez. Sí, 23 creo bueno, que o sea, como redondeando. Sí. ¿Era la primera vez que viajabas tan lejos? Sí. ¿Y qué sentías? Primero una emoción enorme porque venía a tocar. Ni siquiera un viaje de turismo. Entonces, en ese momento, salvo Soda Stereo, y lo voy a decir en serio, las bandas argentinas no venían todavía a México. Ni Babasónicos había venido todavía. No, todavía no. No, y la Kuriaki, si acaso en el 97 fue la primera vez. Porque fue el que la Unplugged de MTV, por MTV. Pero no había todavía esa cosa. Y nosotros éramos una banda super underground. O sea, nosotros nos pagamos todo. Entonces fue una emoción total. Y llegar a este país para mí fue, acá me quedo. ¿Qué fue lo primero? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Es muy fácil. México. ¿De México o de ese viaje? México. El Chopo. Porque fue el primer lugar donde toqué y porque fue alucinante y porque a la gente le encantó y para mí era estar en esa feria cultural rockera que todavía me decían que todavía sí era el verdadero Chopo, ahora como que se perdió un poquito esa onda. Para mí fue un flash. Cuando conseguías discos de 50, 60 pesos. Todo. Sí. Lo que se respiraba en ese lugar para mí fue grandioso. Pero hay una anécdota muy divertida, si me permitís, muy rápida. No, claro. Cuando llegamos al aeropuerto, la mujer que nos trajo, que nos consiguió los shows, nos dijo, no, ustedes llegan, yo los voy a buscar y bla, bla. No llegaba. Entonces nos quedamos sentados ahí con los instrumentos. La gente nos pedía fotos sin saber quiénes éramos. Nos veían argentinos o güeros, como dicen, a mí me dicen güeros. No, todavía. músicos. Bueno, músicos. Todo. Era una mezcla. Y ¿ustedes qué son? Músicos. ¿Nos podemos sacar una foto? Yo ya dije, estoy en el mejor país del mundo. Yo de acá no me voy más. Pero fue muy raro. Mucha gente. Ni siquiera mucha gente. Entonces ahí dije, evidentemente acá hay una conexión. Y después sí nos dimos cuenta ya cuando tocábamos que existía todo eso. Por diferentes motivos ya no volvimos hasta mucho tiempo después. Y ya obviamente se perdió todo eso. Pero eso es lo primero que te puedo decir de México. ¿Cuánto duró ese viaje? 1 mes y medio. Pero en el medio nos fuimos a Colombia a tocar al Rock al Parque. Que también fue el sueño como decimos nosotros, el sueño del pibe. Porque tocamos para 100.000 personas, siendo una banda X más. Sí, abridora. Sí, en un festival de 2 días, con un montón de bandas importantes. Y tocamos en unos horarios que estaban ok, pero la gente alucinó. Es que además creo que una de las cosas que hablando de esta cosa que se ha perdido de la música y de la forma en la que se consume ahora la música también, antes a la gente le emocionaba mucho las bandas abridoras, las letras pequeñas de los carteles. Y las sorpresas, ¿no? Era impresionante. Y ni siquiera a veces sin saber quiénes son, porque nosotros no nos conocía nadie. Sí. Pero con actitud y buena música, evidentemente hay gente muy predispuesta a disfrutar de eso. Y sí entiendo lo que decís y comparto bastante. Entonces, un mes duró. Sí, más o menos. Y después, ¿cómo fue regresar a la realidad? Una mierda. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Sí, porque de ser la máxima estrella de rock, el sueño de tu vida... Que te pidieran fotos, a que te pidieran... a que te pidan, no sé... abrir la puerta. Sí, exacto. Pero volvimos igual con mucha ilusión y cuando volvimos muchos medios, inclusive la revista Rolling Stone nos entrevistó, entonces sí fue como, wow, estoy en el mejor momento para volver. Y cuando se empezó a dilatar eso fue una depresión total. Y regresaste o sea, esta parte de pagarse el viaje, regresan evidentemente un músico, a menos de que seas muy bueno en cualquier época, ganas plata, ganas dinero. No tenés que ser bueno, tenés que pegarla. Bueno, pero ¿tú qué hacías? No, yo siempre trabajé. Trabajaba en ese momento, yo me recibí de diseño gráfico y trabajaba o freelance o en alguna empresa. Siempre trabajé.
Nunca fui un desempleado, la verdad. Pero nunca viví de la música. Jamás podía ganar de un show, pero me lo gastaba en 2 comidas. Podía ganar de venta de disco, me lo reventaba en un plato nuevo. Nunca vivimos de la música en esa época. Entonces, todos teníamos trabajo y por eso era muy difícil volver, porque tampoco es que ganábamos como para pagarnos otro pasaje a México Claro. y otra estadía. Entonces, era muy complicado. Una Cambió vez- mucho el mundo ahora. No, cambió. No, evidentemente. Estábamos hablando por ahí de los 2000. Eso fue el 2000 y volver hasta el 2003 nos sacamos nuestro segundo disco. Entonces también grabar un disco era invertir dinero, que esto, que el productor, que las horas del estudio. Por eso digo, hoy en tu casa te grabas un disco si Y querés. como alguien que consumía mucha música y Sí. como alguien que se dedicaba a la música, pero que también quería que su música sonara en todos lados, Pero con los pies en la tierra, ¿eh? ¿cómo les caía la noticia de Napster, por ejemplo, de que la música no se pagaba en ese momento? En ese momento no era algo que a nosotros en particular nos jodiera, porque como te digo, no vivíamos de la música, entonces no era algo que sea, uy, ahora todas las entradas de dinero ya no las vamos a tener. Entonces no era un tema que nos golpeaba, ni económicamente, ni socialmente. Nosotros hacíamos la nuestra, hacíamos música y creo que a lo sumo lo que nosotros veíamos era, ahora quizás hay más chance de que más gente te escuche. Porque lo que hizo es de alguna manera lograr que muchísima gente acceda a música que no podía comprar o que no podía consumir. Entonces, esto es un dilema ese para mí. No, pero justamente como que Es un dilema me porque- interesa porque además platicabas un poco de cómo te gustaba copiar las películas. Sí, para esa me las grababa para volver a verlas, porque no tenía manera. Sí, pero si yo bajaba tu canción, no tenía otra forma de escucharla. No, por eso, a mí nunca me molestó y yo jamás le hubiera dicho a nadie, no te bajes nuestra música, al contrario. Es más, en un momento teníamos CDs, hicimos un show en un festival y los vendimos real a 3 pesos. Ok. Porque queríamos que la gente tenga nuestros discos. Y no había otra manera de tenerla si no era en el disco. A mí, a ver, sí soy un defensor de los derechos, de que el trabajo se tiene que pagar, de que el arte se paga, por eso compro tantos discos. Si no, yo tengo una colección de 2000 discos. Aquí. Acá tengo una inversión enorme. ¿Y en Argentina cuántos tienes? Tengo como 600 y pico de CDs. Ok. O sea, yo consumí toda mi vida, me gasté todos mis sueldos en música. Todos. O sea, el primer sueldo que cobré en mi vida a los 18 años cuando empecé a trabajar, que salí del colegio, llegué un día a mi casa con mi mamá con una bolsa de discos. Me dijo, ¿qué es eso? Mi primer sueldo. ¿Estás loco? Me dijo. ¿Cómo te vas a gastar todo tu dinero? Sí, me compré 10 discos. Entonces, mi inversión siempre, y soy muy defensor de eso, pero también entiendo que la democratización de la música y tantas otras cosas, si no hay mucha gente que se queda sin acceso, entonces a mí no me molesta. Y de vuelta, quizás no me molesta del hecho de que yo no vivo de la música. Quizás si yo fuera un artista que vive de la música, no sé, siento que también te tenés que adaptar a los tiempos, ¿no? Hay cosas con las que no podés ir en contra. Entonces, por eso digo, es un tema mucho más profundo, el tema de la venta de la música o el tema de los derechos de autor o el tema de tantas cosas. Cuando yo copiaba mis películas pasaban Rambo un sábado a las 10 de la noche y si no la volví a agarrar en 3 meses, no la veía nunca más. Entonces me las grababa para volver a verlas, ¿no? Y así tengo mis VHS, no sé, de MTV. Yo en MTV grababa todos los días para poder volver a verlos. Hoy es prender la computadora, darle un clic y ver claro. lo que quieras en el momento que quieras. ¿Esta justicia social que tienes viene de Argentina o viene Puede ser. de alguna otra pieza cultural que hayas visto, cine? O sea, porque evidentemente te escucho hablar de Cypress Hill, te escucho hablar de Rage Against the Machine, Sí, te escucho claro. hablar de Pop Up the Valiant, te escucho hablar de Ajá. pronto de Spike Lee, como no ahorita todavía, pero te escucho hablar de Spike Lee. Sí. ¿Viene de algo, o sea, viene de esa rebeldía adolescente o es algo que te enseñaron en casa o es algo que fuiste aprendiendo? No tanto con mis papás. Mis papás eran como, bueno, mi papá todavía vive, como personas muy, muy tranquilas, no se metían en política. Sí, lo que nada. platicábamos de la Sí. dictadura, pero... Mira, te voy a decir varias. Quizás suena muy estúpido lo que voy a decir, pero la rebelión de Star Wars fue seguramente mi primer acercamiento a ser rebelde. 100% lo digo, ¿eh? Ujú. O sea, esta cosa del imperio, esta cosa de... Yo no viví la dictadura real, porque yo era un bebé. Pero la viste en películas. La vi muchos años después y me enteré de todo ese desastre argentino muchos años después. Yo no la viví en carne propia. Entonces no viene de ahí. Seguramente viene del cine y la música. De esto que te digo, de Kurt Cobain, del grito del rock de los 90, de Rage Against the Machine, de películas como Tarantino, de ver un cine que para mí era completo. Yo cuando vi Pulp Fiction, en mi vida había visto algo así.
Entonces, todos ese tipo de cosas me hicieron. Y hay una frase muy puntual que la sigo manteniendo y me la voy a tatuar en algún momento, que lo digo siempre y nunca lo hago, que es do it yourself. Que es una frase que viene del hardcore, de la movida hardcore de los 80 de Estados Unidos, que es hazlo tú mismo. Ellos no tenían ni les importaba transar con sellos ni con grandes discográficas, fabricaban sus propios discos, hacían sus fanzines, yo hacía mi fanzine también, salían a pegar afiches, yo hice todo eso. Posters. Entonces, esa cosa de hazlo tú mismo es lo que me sigue moviendo hoy. A mí, spoiler, no me lo puso nadie, lo hicimos nosotros. Pero una cosa es hazlo tú solo y otra cosa es pero el do it yourself tiene que ver con hazlo tú mismo más que solo. Ajá, pero esta cosa ¿no? social. Sí. A ver, yo nunca fui un Lo Che Guevara, lo estás evitando. No, pero lo que voy es, nunca fui ni de izquierda, ni el Che Guevara, ni tengo esa mentalidad de revolucionario. O por lo menos no la expreso. Quizás la tengo un poco adentro, pero no la expreso ni... A ver, en mi vida fui una marcha. Entonces soy una persona quizás hasta miedosa en muchas cosas. Pero eres cauteloso. Al final quizás soy más cauteloso, pero a lo mejor una de las cosas que esa cautela y viendo un poco también esta idea de do it yourself y esta idea de cómo vas construyendo cada uno de tus proyectos, tampoco te gusta el fracaso. No, pero siento que si no hubiera fracasado no hubiera aprendido nada. Okay. Y eso es para mí el mayor aprendizaje es el fracaso. Lo digo siempre, ¿eh? A ver, claro que quiero algún día no fracasar más y tener una... Pero si no, no aprendes. Exacto. Pero digo, va a llegar un momento que digo, ya está, basta. Basta de fracasos, ¿no? Claro. Pero siento que el fracaso fue lo que me hizo siempre salir adelante. Y el fracaso no lo tomo como algo, ¿cómo se dice? Malo. Malo en el sentido de exagerado, de, uy, fracasé y ahora qué voy a hacer. No, porque la realidad es que también si no fracasás, no aprendés y no te motiva a lo que viene. A mí me pasa mucho también esa parte del fracaso, porque, y creo que lo vas a comprender bastante. Me causa mucho conflicto en el fútbol. Bueno, eso es otro tema igual. No, espérame. Pero esta parte de mi equipo es un fracaso porque no gana un juego. El otro equipo también quiere ganar. Sí, claro. Y en una liga o en un deporte en el cual hay 20 equipos y solamente uno es el ganador, los otros 19 no son fracasados. Pero pensá que yo vengo de un país que eso es un extremo. Yo viví toda mi vida con eso. Que también quiero llegar ahorita a esa parte, pero no es un fracaso. No, yo hasta que no llegué a México y viví un par de años acá, alejado de esa enfermedad, no lo entendía lo que estás diciendo, ¿eh? Para mí sí, perder contra Boca era el fin del mundo. Bueno, perder contra el América, evidentemente. Pero no es el fin del mundo. No, pero sí es de... Sí a ver, River se fue a la B. Para mí no es el fin del mundo. En ese momento lloré. ¿2000? 2010, cuando yo llegué acá. Okay. Claro que lloré. Después dije, bueno, años después River, un año después, solamente estuvo un año, sube y gana todo. Y gana las Libertadores, y gana un montón de cosas que no había ganado. Y viaja a Madrid y le gana la final a Boca de la Copa Libertadores. Para mí no hay nada más lindo que eso. Pero en su momento, en Argentina, eso era... No podías ir a trabajar. Sí, eso era un fracaso. Era terrible. Oye, esta cosa del fútbol. Sí. Has dicho, o sea, y alguna vez hemos tenido varias pláticas de fútbol. Y peleas. Y discusiones. Peleas no. Sí. Es diferente. ¿Cómo y por qué el River? Y mi papá. Mi papá era de River y me llevó a la cancha. Entonces, entonces... En fútbol sí. Ahí está, no, sí. Lo habías mencionado hace rato. Sí, en el fútbol, claro. No, a ver, mi papá es mi héroe. Yo trabajo y soy la persona que soy también porque veo el esfuerzo que él hizo desde que nació, básicamente. Uh-huh. Mi papá es un tipo sin estudios, que nació en la pobreza total, que nació en el campo para tratar de ampliar y que se entienda rápido, que trabajaba en las cañas de azúcar, ¿no? En una provincia como si te diría acá, no sé. Campeche. Ponele. Y se fue a los 12, 13 años a Buenos Aires solo a buscar una vida. Y lo logró, digamos. Es un tipo que hoy está cerca de los 80 años y hizo su vida y nos mantuvo y nos dio todo. Entonces, para mí, mi viejo, como decimos nosotros, es lo máximo. Y River es por él, seguramente. Me llevó a la cancha de que tengo 5 años. Cuando River gana la primera Copa Libertadores, yo tenía 10 años y yo fui a casi todos los partidos. No, por eso soy muy futbolero. Y yo hasta que no me vine a vivir acá, iba todos los domingos a la cancha. Y esta cosa de Argentina, que es algo que evidentemente a mí me cuesta mucho trabajo entender, incluso acá en México. Ajá. Esta idea, y lo voy a decir con una palabra muy cuidadosa, sin querer ofender a nadie, pero esta cosa simil, de simio, de aficionado, de hincha. Muy exagerada. ¿A qué se debe en Argentina? Mira, yo calculo que al ser un país que está tan lejos del mundo, que es la realidad, vive su propia realidad y se agarra y se aferra mucho de cosas que creemos
que son las que mejores nos tenemos como jugadores de fútbol. Lo tienen a Messi. Bueno, y en su momento Maradona. No, Messi. No, bueno, pero en su momento Maradona, Sí. vos ibas a cualquier país del mundo y decías, ¿de dónde sos? Argentina, Maradona. Diego. Me pasó. Claro. Después, Messi, ¿no? Pero bueno, se abrió tanto el mundo con la globalización, nunca mal dicho eso ahora, que obviamente ya no es tan así. Pero yo creo que el argentino se agarra mucho de eso porque quizás no tiene otras cosas. A ver, sí tiene a Borges, sí tiene a doctores tan importantes, premios Nobel. Comida. Tiene un montón de cosas. A lo que voy es, pero internacionalmente el fútbol es una de las cosas más importantes porque es uno de los mayores reconocimientos que tenemos en el mundo gracias a estos jugadores. Claro. Entonces yo creo que el argentino se agarra mucho de eso porque cada uno se agarra de lo que mejor le conviene agarrarse, por decirlo así. Y el sí, sin haber vivido en los 50, 60, el River Boca es algo de siempre. Entonces esa cosa viene de mucho antes, ¿no? No había ni televisión cuando las rivalidades eran fuertes. Y cada vez se hace más fuerte por un montón de temas. Pero yo creo que el argentino se agarra de las cosas que lo hacen sentir un poquito más argentino. Ok. ¿Te vienes a México 2010. poco después de los 30? Sí, a los 34 años pisé México a vivir. Sí, ya hacer 2010. 2010. Después de la primera pandemia que nos tocó. ¿Cuál fue acá? A mí no tocó. La influenza. Ah, claro, pero yo no estaba. Claro, yo Sí, llegué después. pero no les tocó allá. Nada. No. Ok. No. Sí, me acuerdo. ¿Cuál era tu película favorita en los 30? Mis películas favoritas, Mad Max seguía siendo una. No, pero a los 30. A los 30, específicamente. me estás preguntando algo muy difícil. 2010, pensemos en 2010. A ver. Vete a 2007 y para 2011. En el 2000, sí te puedo decir exacto, no me acuerdo si fue 99 2000, Matrix es la otra que me volvió a cambiar la vida. Porque fue la primera Fue en que el me 99. revolucionó. 99, ¿no? Y 10 años después, no sé si salió, si no me equivoco, 2007, 2008, 2009 es Inglourious Basterds. Porque me acuerdo que la 2009. vi casi antes de venir a México. Y esa me volvió loco. Yo ya en ese momento ya era muy fan de Tarantino. Y esa me volvió loco. O sea, fuera de lo que ya nos contaste un poco de Timmy O'Toole, ¿por qué Sí. México? O sea, ¿por qué decidir salir de Argentina primero? Sí. ¿Y por qué llegar a México? México porque ya lo conocía y se me hizo un país, primero que me habían recibido muy bien, el idioma, el estar cerca también de Estados Unidos en el hecho de decir, bueno, ahora puedo viajar más fácil a un lugar que quiero ir a ver bandas o comprar discos. No se me hace un lugar difícil para reempezar de alguna manera mi vida. Y me vine porque yo sentía que en Buenos Aires, si bien tengo mi departamento y trabajo tenía, no lograba crecer personalmente. Y como te dije al principio de esta charla, tengo hormigas en el culo y soy insoportable, que no para de moverse y sentía que no... La banda no explotaba tampoco, entonces no encontraba una cosa que diga, acá voy a poder crecer. Y vine para acá, primero pensando que venía un par de años para despejarme un poco de Argentina y ver qué onda. Y cuando llego muy rápido se me empiezan a abrir un montón de... Yo me empiezo a abrir un montón de ¿Qué puertas. hacías en 2010? O sea, ¿cómo Trabajaba en una página que se llamaba, una red social llamada Sónico, que era Sí. como un Facebook latinoamericano que antes de que Facebook se los coma a todos era muy, muy fuerte. Y hacía toda la parte de comunidades como si fueran los que después fueron las páginas públicas. Los foros. No ¿no? tanto foros, sino como las páginas de las bandas, las Ok. páginas así. Como MySpace. Ponele, tenía. empecé a hacer como el MySpace dentro de Sónico. Ok. Pero también de otro tipo de artistas, no solo de música. Entonces me dedicaba mucho a eso, me había metido mucho en digital y cuando vine acá conseguí enseguida un cliente para manejar las redes sociales. Un cliente muy fuerte, no lo voy a nombrar porque no me gusta mucho la marca. Pero eso me empezó a pagar bien y con eso dije, bueno, acá me quedo y empecé a conseguir más cosas, me abrí por mi cuenta y... ¿Llegaste solo? Con la mamá de mi hijo, en ese momento que era mi novia. ¿Cuál es una de las cosas? Evidentemente yo nunca he hecho una migración, pero ¿cuál es una de las cosas más complicadas de la migración? Dejar todos tus amigos y tu familia en el otro país. Aunque llegues con alguien. Sí, no es lo mismo. O sea, no te voy a decir que es mejor o peor si llegar con alguien o solo, no lo sé porque no experimenté la otra parte. Claro. Pero sí dejar gran parte de tu vida.
gran parte de tu vida a los 34 años ya son tus amigos y tu familia más cercana. Que ahí en este momento de la vida también ayudaba a que no tenías un hijo, ¿no? Sí, claro. No, si no, no hubiera venido seguramente. Claro. Hubiera sido imposible. Entonces... Sí, seguro. No lo hubiera hecho seguramente. Sí, 2010. Sí. Aquí hay una cosa que no recuerdo muy bien, Ajá. pero hubo un temblor fuerte 2010-2011. No me tocó todavía un temblor fuerte hasta el que fue el Hasta temblor. el fuerte, ok. Sí. ¿Qué- Me tocó movimientos. Ya viviendo acá, sí, Sí. Ah, bueno, pero son Sí, temblores. sí. Ya estando acá, culturalmente hablando, ¿qué te abre llegar a México? O sea, ¿cómo se abre tu espectro de sensibilidad? Porque además, siendo músico, siendo una persona que consume arte, ¿qué fue lo que te llamó de México en esa parte? Creo que allá me daba cuenta por lo en TV y todo lo que hablábamos antes, que acá había una fuerte... De hecho, cuando vine, me vine con mis platos, me vine con mis cosas. Platos de batería, no la vajilla. Y tenía a 3 cuadras donde vivía en ese momento una sala de ensayo y me iba a tocar solo. Al año llega uno de mis mejores amigos, que es Radíaz, que hoy es el bajista de Korn. De Korn, ajá. Entonces él tocó muchos años conmigo y él enseguida conoce a la Niña Dios acá, empieza a tocar con ella y me dicen, che, para los shows en vivo necesitamos un baterista. Entonces, de alguna manera me metí de vuelta a tocar mientras trabajaba, porque mi vida nunca me iba a dar de comer la música, ¿no? Entonces, acá la cultura musical es enorme. La cultura que acá en México es enorme porque además es un país, si bien geográficamente es más pequeño que Argentina, la población es 4 o 5 veces más grande. Entonces, hay de todo para hacer. Y creo que el de todo para hacer me hizo dar cuenta que acá podía explorar un montón de cosas que... De hecho, esa primera marca que te dije que le trabajé, lo conseguí al menos de un mes que llegué acá en una charla con unos conocidos y ahí me di cuenta, puta, acá es Así. Y así fue como fui armando hasta esto, hoy. Que esa es la siguiente. 100%. Esto es de una charla. ¿Cuándo fue que la música no te iba a dar? No. ¿Cuándo fue que te diste cuenta que el cine sí? El cine no me da, pero bueno. No necesariamente el cine como tal, pero ¿cuándo fue ese momento que dijiste? Mirá, en el 2015, principio de 2015, con Alejandro Sena, que es uno de mis amigos que también se vino a vivir acá y hoy es mi socio de Spoiler Time, en su momento y ahora de Spoiler, le dije un día, vos que haces sitios y trabajás de esto y sé que vivís de una empresa, sos empleado, le digo, ¿por qué no hacemos algo propio que nos dé dinero? Pero que sea de contenidos en digital. No le dije de qué. Y él me vino con una libreta y me dijo, un sitio de... No. Y en un momento me dijo, un sitio que te spoilee las series. Estamos hablando del año 2015. Cuando recién empezaba el boom de las series y todavía Netflix apenas iba a poner un pie en México. Le dije, ese. Y le ¿Cuáles dije, eran las otras? algo ¿Te de acuerdas? fútbol, algo de comida. No me acuerdo real, Ok. pero todo se lo descarté porque no me interesaba. Para mí el cine me mama de niño. Me mama, ya ven. ¿Viste? La parte mexa. Tengo que poner algo en México. Entonces le digo, ese. Pero no le podemos cagar las series a la gente. Yo veo series y me contás algo, te mato. Pero llamémosle Spoiler Time, me dijo. Y que sea un sitio que hable exclusivamente de series, ni siquiera de cine, pero que te hable en tiempo real. Que el que se meta sepa que podemos hablar en tiempo real de cosas. Y ahí Todo lo nació. que sucedía en Twitter en ese momento, hacerlo un sitio. Sí. Entonces ahí empecé con este proyecto. Del día que me senté con él hasta que salió el .com, pasaron solo 2 meses. Ok. O sea, ahí te das cuenta que sí teníamos ganas de hacer algo. Pusimos tanto dinero, contratamos gente, dijimos, durante un año nos asociamos con otra persona más que ahora ya no está más. Entre los tres dijimos, ¿cuánto hay que invertir? Esto. Ok, durante un año, ¿cada uno de nosotros se compromete a poner tanto dinero? Sí. Y ahí pusimos el dinero. A los 6 meses vendimos nuestra primera campaña. Y a partir de ahí, tuvimos momentos horribles, de mierda, hasta hace poco. Pero acá estamos. Viviendo del cine. Esos momentos justo de mierda, esos momentos tristes, o esos momentos de no estoy en casa, me imagino que no regresaba a Argentina a vivir por Ya, muchas a vivir ya no circunstancias. regresé más. Sí, claro. Sí, ¿Te has encontrado con algún momento de depresión? sí, mal. A nivel de querer irme. Sí. No sí. del país, Sí, claro. del mundo. ¿Y qué fue? ¿Qué te sacó? Muchas cosas, algunas no las puedo contar, son muy íntimas.
pero creo que la distancia, el volver a no encontrar quizás el camino, el extrañar a mi mamá que ya no la tenía, el tener un hijo con el que no vivía todos los días porque nos separamos a los 3 años, cuando Max estaba cumpliendo 3, 4 años. El terremoto. Yo el terremoto pensé que me moría y para mí eso fue un acontecimiento muy... que hasta el día de hoy me da mucho miedo escuchar la alarma. Para todos, ¿no? Todos Sí, pero siento que hay gente que lo lleva bien. Yo lo llevo bien, pero... Yo no. Porque sí, yo vivía en un piso 9 en La Condesa, Ámsterdam y Sonora. Ese edificio no existe más. Sí, Yo claro. estaba ahí, en el piso 9. Mirá que loco, ese día me iba a juntar con una agencia que es Eureka, con nuestros amigos Ajá. Tonio y Lucero, que les mando un abrazo. Que ya no están en Eureka. Ya no están en Eureka. Y ellos recién empezaban también ahí. Y vamos a tener una junta a la 1 del mediodía abajo de mi casa. Y el terremoto fue a la 1:17, ¿no? O a las 2 iba a ser, ponele. Sí. O sea, ellos estaban viniendo y estaban por venir. Yo pensé que me moría porque fue el ruido y el movimiento. Y no te miento, vamos a dar cuenta que esa cámara es la ventana de mi cocina y la pared. Yo empecé a ver cómo se empezaba a abrir. Yo estaba abajo del coso, como te dicen que estés, del marco de la puerta, marco. y veía así cómo se abría la pared de mi cocina. Y dije, me muero. Real, o sea, no había manera. Si ese terremoto duraba, yo creo, 30 segundos más, yo no estoy acá ahora. A su puta madre viene a México. ¿Viste? La noche anterior se había movido todo, era Claro. una zamba. Sí, En mi sí, casa sí. se empezaron a caer cosas. Ese día se cayó todo, se rompió todo. Y bajé de ahí, los fui a buscar a Max, mi hijo, a la Roma, corriendo. Era toda una... parecía una guerra que había pasado en La Condesa. Sí, es que Roma Condesa, digo, para aquellos que a lo mejor no saben, fue Por una eso de te las digo, zonas más afectadas. Eso, la separación, el terremoto, perder a mi... esas 3 cosas y el estar lejos de Argentina me pasaron en un mismo año. Ya. No tengo dudas que todo eso me hizo caer en una depresión que obviamente para afuera jamás la manifestaba. Porque yo no podía, soy una persona pública y la gente no me podía ver así. Pero yo me encerraba en mi habitación o en el baño a hacer cosas que jamás hubiera hecho en mi vida. Porque además una de las cosas que creo que nos sucede en la parte masculina, hablando del hombre como género, Sí, es que llega un momento en tu vida en el cual crees que no avanzas. Y Sí. normalmente es me pasa alrededor seguido de igual, los ¿eh? 30 Por más que sé y- que avanzo, me pasa seguido. No, pero hablando específicamente Sí. como de la vida. Y pasa normalmente alrededor de los 30 y 40, como en esa época. Pero Y- ¿sabes por qué te pasa ahí? Creo, porque toda la vida nos vendieron que si a esa edad ya no eras padre de familia y una cuenta en el banco y esto y lo otro y una casa propia, tu vida ya era un fracaso. Sí, es que Entonces, justo, y justo hablaba como esta parte, o sea, pensando en esta parte de lo difícil o complicado que fue Spoiler, de lo complicado que es estar lejos de casa, y de cómo es que la adaptación de ciertas cosas y de ciertas situaciones y ciertos sentimientos a partir del arte te ayuda a sacarlo. Entonces, hemos hablado de esta Sí. parte de rebeldía, esta parte de la cosa social, pero también esta parte de cómo siente una persona que está tan cercano al arte sí, es definitivamente sí somos... Creo que los que de alguna manera vivimos o hicimos o hacemos arte de alguna manera, tenemos otra sensibilidad, eso no me queda duda. A través de la vida conocí gente que no tiene nada que ver con este mundo y no tiene la misma sensibilidad. Eso es una realidad. Digo, y no lo digo ni como algo bueno ni como algo malo, es una realidad. El arte te sensibiliza mucho más, sentís las cosas de otra manera. A veces hasta el extremo, ¿no? De hacer cosas que... Soy una persona que vive con la frase de no te arrepientas de lo que hiciste, sino de lo que no hiciste. Ya tienes 2 frases. Esas para mí son de cabecera. El do it yourself lo voy a vivir porque te digo, si yo no hago las propias cosas, no voy a estar esperando que alguien me las dé, ¿no? Entonces, y lo otro tiene que ver con eso. Te puedes equivocar, pero creo que no debe haber cosas más feas de decir, ¿por qué carajos no lo hice y lo intenté, no? Y lo intenté y no me fue bien. No funcionó. Exacto, y parte de la vida. Pero el no hacerlo y quedarse con esa duda para mí debe ser... Es algo así mortal. ¿Te puedo decir algo y no te enojas? No, claro. Ok. No, ya lo hiciste. Te iba a decir, baja los brazos, ya no te voy a preguntar nada fuerte, tranquilo. Oye, ¿cómo es Rana, cómo es Andrés como padre de familia?
Me gustaría ser mucho mejor. ¿Cómo es? No. Aquí no, o sea, no se trata de que seas mejor o peor. A ver, ¿Cómo es? cuando estás... Bueno, vos también sos un padre separado. Y cuando no estás con tu hijo, por más que necesitas esos momentos de respiro, creo que lo extrañas, ¿no? Creo que te gustaría quizás estar un poco más. A mí, a ver, yo sé que le doy a Max todo lo que está a mi alcance y ojalá le pueda dar más. Sí siento que a partir del que empezó a crecer y a sentir cierto tipo de cosas y a hablar y a comunicarse más, sí me da mucha felicidad que podamos ya tener conversaciones que uno espera como papá empezar a tener. Pero también siento que me hubiera... A ver, sí me gustaría estar más con él. Ahora puntualmente justo está en un viaje de muchos meses con su mamá afuera. Y la verdad que sí lo extraño un montón. Siento que soy una persona que sí... Creo que no llegué todavía y estoy bastante lejos de mi top como papá, por decirlo de alguna manera. Siento que todavía no tengo esa relación que sé que un día la voy a tener. Espero. Cuando Max tenga cierta edad y creo que podamos hacer otro tipo de cosas que todavía no que se vuelva más interactivo y que sea a lo mejor como esta cosa adolescente como eres. Puede ser. Ok. Sí, siento que todavía... Creo que no llegué al punto todavía de gran conexión. Si bien cada vez que estoy con él la paso muy bien, sé que todavía no soy ese padre o esa persona que llegó a conectar al 100. Pero me estás diciendo cómo te gusta, cómo eres. Sí, bueno, sí, es verdad. Vamos a preguntarte cómo soy ahora. No, creo que, a ver, soy alguien que ama a su hijo con locura y que trata de, cuando está con él, estar con él y hacerlo feliz y cagarnos de risa, hacerle chistes y escucharlo. Pero siento que todavía no llegué a esa conexión. No, ok. ¿No? ¿A qué equipo de fútbol le va? A River, obvio. Pero, ¿Lo sabe? sí, ¿O sí. se lo impusiste? No, a ver. Porque para mí, si me preguntas, Sí. Max es mexicano. Es más mexicano porque Entonces, vive mucho más acá. Ajá. Te voy a decir la verdad. Sí. Nunca le importó mucho el fútbol hasta el Mundial. Vio los partidos del Mundial, de este último Mundial. Es que siempre, y el detonante siempre es el le Mundial. encantó y como soy de River y le compré de chiquito su remera de River, claro que te dice que es de River, pero si hoy juega River ni sabe. Ok. Ni le importa. Ahora le digo, juega River, le ganó a Boca 3-0. ¡Ah, qué bueno! O vemos el partido y grita los goles. Pero no está pendiente. Y te digo una cosa, mejor. Siento que va a vivir más en paz si no le gusta tanto el fútbol. Es que fíjate que una de las cosas que a mí me frustra como papá ahorita es qué chingón que tu hijo Sí. vio su primer mundial y salió vio a campeón. su selección Sí. campeona. Sí, claro. A mí me frustra mucho que mi hijo ve a su selección y son los más papanatas que existen desde hace 20 y tantos años. Y es como de, ¿por qué en este momento en el que soy padre, en el cual tengo con alguien con quien compartir Sí. el gusto por Pero mi vos- equipo y pero- la selección son unos papanatas? Mira, yo comparto otras cosas con Max y vos también. Ah, sí, vos compartís muchísimo. mucho la música del cine. No, muchísimo. O sea, Yo, por ejemplo, Max no es tan musiquero. Ok. Le encanta el cine y comparto el cine y los videojuegos. Porque juego con él. Yo también, sí. Por eso te digo que sí, quizás el Hay fútbol cosas. no es lo de ellos tampoco. No, O no tanto. A él le gusta mucho el fútbol. Creo que una de las cosas que a Dani le frustra mucho es esta parte de... Y que seguramente nos pasaba de niños. Yo jugando era el mejor. Y no Ajá. es cierto. Ajá. Y a él una de las cosas que le frustra es... Soy malo todo el tiempo. Y dice, no eres malo. Estás aprendiendo y estás desarrollando ciertas habilidades y ciertas cosas donde ahorita no las tienes. Claro. Pero es para allá. Me queda clarísimo que existe un Lionel Messi que vino a cambiar Sí, claro. todo y que es como, ese güey Sí, no necesita entrenar, Sí. lo tiene. Sí. Pero tienes un Cristiano Ronaldo que se tiene que esforzar Sí, el doble. sí, Y sí. por eso Cristiano Ronaldo es mejor atleta. Es más atleta, claro. Es mejor Sí, atleta sí. que Lionel Messi, Sí, pero no es claro. el mejor jugador del mundo. No, ni lo fue. No, ni lo será. Entonces, No, y no, ahí claro. es en donde esa parte de frustración también viene, pero es la guía. Yo, por mi Sí. caso, en tu caso, tuviste un padre que te fue guiando. Yo no tuve a alguien que me fuera guiando. Entonces, Claro. a mí una de las cosas que me suceden es yo estoy aprendiendo, yo estoy siendo el padre que quise haber tenido. Igual, ojo, mi papá, que lo amo con toda mi alma, nunca fue ni siquiera un padre cariñoso. Mi papá jamás me dijo un te amo. No, pero ¿sabes qué te faltó? Sí, sí. Yo no. Ah, claro. ¿Sabes? Claro. O Ya sea, te entendí, ya te exacto, entendí. y ahí hay una cosa Sí, que sí, también sí. va ayudando, pero bueno, y que creo que al final como padre lo vamos aprendiendo poco a poco. Sí, a ver.
cuando vas a ser papá y todos te dicen, no, porque nadie te puede enseñar nada y cada uno hace su camino y claro que vamos aprendiendo a hacerlo y creo que somos padres diferentes por las épocas en las que vivimos. Pero si me preguntás, y así para cerrar este tema, sí soy un papá que ama con pasión a su hijo, pero que sé que todavía no estoy en mi punto alto con él. Hay dos cosas, ya vamos a cerrar un poco esta plática. Ajá. Hay dos cosas que quiero preguntarte muy puntualmente. Una es, ¿qué es el éxito para ti? Para mí el éxito, justo me invitaron a un podcast hace poco y voy a un poco repetir porque es la misma pregunta y me gusta. Va a sonar súper argentino, soberbio, mamón, pero como todos, yo ya soy exitoso, ya fui exitoso y soy exitoso en la vida. ¿Por qué? Un poco por todo este resumen de lo que hicimos. Porque todo lo que quise hacer de alguna manera lo llevé adelante. No todo me salió bien ni me sigue saliendo bien, pero soy una persona que buscó hacer cosas y las logró, desde grabar discos, de salir de gira, de hacer un documental, desde abrir mis propios proyectos, de tener a mi hijo, de tener a mi novia hoy en día, de tener este espacio, de tener amigos, conocidos, llegar a un país y gente que me quiera. Eso es el éxito, ¿no? Tratar de lograr las pocas cosas que hay en la vida que te hacen feliz, tratar de mantenerlas y lograrlas. Después está lo económico, después está la fama, después está tantas cosas efímeras a la larga que siento que, incluso que nublan la mente de muchas personas, ¿no? Pero para mí el éxito es hacer de alguna manera lo que uno quiera. Respetándolo a la gente, ¿no? No pasando por encima a nadie. Y tratar, que esto es algo que también lo aprendí mucho de mi socio Alejandro en Spoiler, tratar de compartir lo que uno hace y sabe, no guardárselo, y tratar de abrirle puertas a la gente, que eso es algo que a mí, desde que hago, inclusive antes de Spoiler, que tenía un sitio que se llamaba Loco por el Cine, para mí darle oportunidades a la gente, teniendo yo la oportunidad de dárselas, para mí eso es también tener éxito. Y que esa gente que le diste una oportunidad hoy sea exitosa, puta, para mí es el doble de éxito todavía. Ok, segunda pregunta, y esto es algo que es recurrente. ¿Cuál es tu top 5 de películas? Qué difícil. Ok. Que sabemos que son cosas que pueden cambiar, ¿no? Pero Ahorita. hoy en las primeras... Esta semana que vimos a Kendrick. Ok. De películas. The Road Warrior, que es Mad Max 2. Almost Famous, que es Casi Famosos. Te voy a decir Pulp Fiction, que sigue siendo mi película favorita de Tarantino. Te voy a decir El silencio de los inocentes. Podría entrar tranquilamente, porque es una de las películas que más disfruto cada vez que la veo. Y van a quedar miles afuera, pero te voy a decir Brasil, de ¿El Terry retorno Gilliam. del Jedi, no? No, nada. ¿En serio? No, prefiero El Imperio Contraataca toda la vida. Y prefiero Star Wars como película toda la vida. Muchas gracias, Andrés Medina. Gracias, Hugo Corona. La pasé muy bien, gracias. Qué bueno. Eso es. Bien, ¿eh? Me gustó.